Bueno, damos inicio entonces a lo que vamos a estar trabajando hoy. Nosotros ya hoy vamos a estar trabajando con la 13ª clase. Hoy vamos a trabajar una parte que se le denomina la confidencialidad de la información. Para ser más exactos, vamos a estar trabajando con el manejo de la información personal, a lo que se le denomina el habeas data, que es un componente legal que se maneja en Colombia y en otros países, pero nosotros nos vamos a centrar cómo es ese manejo de esa información acá en Colombia. Profesora, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de habeas data? ¿Por qué nosotros tenemos que estar familiarizados con la confidencialidad de la información? Eso suena más a derecho, a estudiantes de derecho. No, resulta que ustedes, como van a estar en cargos donde van a tener que tener constante manejo de datos, manejo de información, ustedes tienen que saber cuáles son los requisitos para el manejo de esa información, cuál es el componente legal que tiene esa información, qué ocurre si ustedes violan alguno de esos principios legales que avalan el manejo de esa información. Porque resulta que dentro de todo este contexto que ustedes van a estar manejando, si bien ustedes tienen que tener una muy buena atención al cliente, si bien ustedes tienen que manejar una etiqueta de presentación, tienen que manejar una etiqueta de comportamiento, también hay un componente legal que se hace necesario que ustedes aprendan a conocer para que no se vayan a meter en un problema hacia futuro, para que ustedes ese componente ético que yo les enseñé, también lo sumen a este componente legal y ustedes sepan a qué se exponen si ustedes o un compañero de ustedes o dentro de la empresa en la cual ustedes están trabajando se viola alguno de estos principios que hacen parte del habeas data. Entonces comencemos con todo este proceso de lo que ustedes tienen que saber dentro de este conjunto de elementos. Lo primero con lo que nos vamos a familiarizar es qué es eso de habeas data, a qué se le denomina habeas data y dentro de qué se encuentra consignado en nuestro país. Lo primero que tenemos que mirar es que es desde la estructura de la Corte Constitucional Colombiana fue donde se estableció, es un componente de ley, por eso les decía ahorita, es un componente legal, que si ustedes lo violan hay un castigo. Es un componente legal que le permite a ustedes adquirir como clientes unos derechos, pero a ustedes como ejecutores de la atención del servicio al cliente les hace adquirir unos deberes con esa información que ustedes van a tener en sus manos. Entonces vamos a estarlo manejando desde ambas ópticas. Lo vamos a manejar desde la óptica del dueño, del titular de esos datos y lo vamos a manejar desde la óptica del tenedor de esos datos, es decir, del depositario de esa información. Desde esas dos ópticas lo vamos a estar trabajando para que ustedes miren a qué tienen derecho y a quiénes están obligados como empleados. Entonces, dentro de ese contexto que ustedes van a estar trabajando, lo primero que vamos a mirar es, ¿qué es eso de habeas data? Porque yo les decía ahora, lo primero es que el habeas data es el derecho o la facultad que se le otorga a una persona que es titular de sus datos. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que es dueña de sus datos. Y esa persona le puede exigir a los administradores de esa información. ¿Qué le puede exigir, profesora? Le puede exigir el acceso a esa información, le puede exigir la inclusión de información o la exclusión de esa información, la corrección si hay algún dato mal colocado o si se alteró alguna información, si por equivocación me colocaron en una base donde no debían colocarme, yo tengo derecho a que eso se corrija. Tengo derecho como cliente a que haya una actualización de esa información y tengo derecho a que esa información se me certifique. Por ejemplo, vamos a llevarlo a la escala de un colegio. El habeas data hacia un colegio. Cuando yo me matriculo en un colegio o cuando ustedes se matricularon en la Corporación Asesorías del Norte,
ustedes como persona tienen derecho a este esquema del habeas data. Entonces, dentro de esta área, hablemos primero del acceso a la información. Cuando ustedes necesiten conocer los datos suyos, las notas suyas al interior de la institución, Asesorías del Norte está en la obligación de suministrarse. Cuando ustedes necesitan que se le incluya un nuevo dato, Asesorías del Norte, si está dentro de su esquema de solicitud, se tiene que incluirlos a ustedes. Ustedes hacen parte de, por ejemplo, el grupo de estudiantes de Asesorías del Norte, ustedes están en el derecho de que se les incluya dentro de las listas de Asesorías del Norte. Es un derecho que ustedes tienen. Asimismo, que se les excluya. Si, por ejemplo, se les colocó en una base de datos de estudiantes de un programa al cual ustedes no pertenecen, Asesorías del Norte tiene que corregir ese error. Si se le hizo un error, por ejemplo, lo de la exclusión y lo de la corrección van de la mano. Si ustedes solicitan un certificado y en el certificado le colocan la edad que no es o el nombre que no es, entonces están en la obligación de hacer la corrección. Si necesitan un dato adicional, lo mismo aplica para las actualizaciones y aplica para las certificaciones. Siempre que ustedes soliciten una certificación laboral, una certificación de estudios, una certificación de que ustedes pertenecen a esa institución, están en la obligación de suministrársela, porque esos son datos que a ustedes les pertenecen. Entonces, así como las personas tienen el derecho de solicitarle a los administradores el acceso, la inclusión, la exclusión, la corrección, la adición y la actualización, también tienen el derecho de decir hasta dónde pueden divulgar sus datos. También hacia qué o a quiénes le pueden ceder esos datos. Por eso esa costumbre que han tomado muchas personas hoy en día, por ejemplo, que entran a una página de internet y van dando acepto sin leer exactamente qué es lo que les están indicando, a qué le están dando permiso a esa página donde ustedes están accediendo. Muchas veces, la mayoría de esos contratos que tanta flojera les da a veces leer, lo que usted está diciendo o está autorizando a esa página o a los administradores de esa página que hagan con sus datos lo que ellos quieran, que usted autoriza que se haga con esos datos lo que ustedes quieran. Incluso cuando ustedes asisten a un evento y resulta que en ese evento toman los datos suyos, las personas que toman sus datos en ese evento tienen que pedirle la autorización a ustedes para que ellos puedan hacia futuro hacer uso de los datos que ahí se consignaron, porque esos datos les pertenecen a ustedes. Entonces, dentro de ese mismo esquema, también tienen el derecho, no es que yo voy a ir y voy a solicitar, no es que yo necesito que a mí se me tenga en cuenta el habeas data, no. Por el solo hecho de ya ustedes ser colombianos, por el solo hecho de ya ustedes ser persona, se sobreentiende que es un derecho perteneciente. Por eso se le denomina la naturaleza autónoma del habeas data. Yo tengo derecho a eso. Y se relaciona directamente con el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Yo tengo derecho a que mis datos sean reservados. Yo tengo derecho a que la empresa a la que yo le dé los datos me garantice a mí que esos datos no van a ser conocidos por ninguna otra persona. Profe, ¿y entonces eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué usted hoy nos está hablando de este esquema a nosotros directamente? Porque ustedes son los que van a estar manejando la información. Ustedes son los que se van a encargar de manejar todos esos datos de esas personas y ustedes tienen que mirar cuáles son los principios de manejo de información que ustedes deben tener. Entonces, por eso arrancamos primero con este esquema de explicarle qué es eso de habeas data. Seguimos entonces en este proceso para que ustedes se familiaricen con el eje temático. Profe, usted nos está diciendo que existe un titular de la información. ¿Qué es eso de titular de la información, profesora? El titular de la información es la persona, pero esa persona puede ser una persona natural o
puede ser una persona jurídica. ¿Se acuerdan que yo eso se los expliqué a ustedes en algún momento, que estábamos hablando de los principios y valores de las personas jurídicas, es decir, de las empresas? Y les indiqué de los principios y los valores de las personas naturales, es decir, de un ciudadano común y corriente, como somos nosotros, como es Loraine, como es Fran, como es Aldair, ¿no es cierto? Una persona jurídica, Asesorías del Norte, un componente, tiene una identificación, tiene un NIC. Y una persona natural, lo mismo, tiene los mismos componentes, tiene un nombre, tiene un número de cédula, pero tienen características totalmente diferentes. Entonces, el titular de esa información, ¿quién es? Es esa persona natural o jurídica a la cual pertenecen los datos y de la cual se extraen los datos y se depositan en un banco de datos dentro de la empresa. Es decir, se depositan ¿dónde? En el sistema de información de la empresa. ¿Se acuerda lo que estuvimos trabajando? Cuando yo hago la captura de datos. Todo eso hace referencia a ¿qué? Al banco de datos que yo voy a ir a estar armando de la persona. Entonces, por ejemplo, profe, cuando ustedes llegan y firman un contrato, o cualquier persona, cualquier cliente celebra un contrato con una empresa prestadora de servicio de comunicación, lo que hacemos con Movistar, lo que hacemos con Claro, o con cualquiera de estas empresas, contigo, cuando nosotros firmamos un contrato, nosotros estamos suministrando unos datos. Nosotros tenemos que suministrar un nombre, un número de cédula, una dirección, un teléfono. Bueno, a nosotros esa empresa, al momento de hacer esa captura de información, nos tiene que garantizar la confidencialidad de esa información. Nos tiene que garantizar que nuestro número de teléfono no se lo va a estar suministrando a todo el mundo, que nuestro nombre no le va a estar suministrando a todo el mundo, que el número de cédula no se lo va a estar suministrando a todo el mundo, que ahí hay un contrato, que ahí hay una dirección. Entonces, profe, pero ¿y entonces uno no le puede suministrar el nombre a todo el mundo? Ahorita vamos a mirar cuáles son esos datos públicos, los que todo el mundo puede conocer, porque los datos tienen una clasificación dentro de ese esquema, ¿cierto? Entonces, para que nos quede claro, el titular de la información, ¿quién es? La persona que suministra la información. Es decir, es esa persona de la cual se obtienen los datos, que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Y que esos datos hacen parte de la base de datos o del sistema de información de la empresa, lo que se le denominan los bancos de datos. Entonces, dentro de esa misma escala, cuando nosotros estamos trabajando, también está lo que se le denomina la fuente de información. No me vayan a confundir el titular de la información con la fuente de la información. La fuente de la información es el depositario. Y volvemos a lo mismo. Puede ser una persona natural, profe, una persona natural depositaria de información. Claro, cuando yo voy donde el médico, cuando yo voy donde un psicólogo, cuando yo voy donde un abogado. Es ahí, esa persona natural está recibiendo una información mía y él me debe garantizar a mí el habeas data, es decir, el resguardo de esa información. Una entidad o una organización, ustedes cuando estén trabajando van a estar en representación de una entidad o una organización y ustedes van a estar recibiendo esos datos. Ahorita, en la medida en la que la clase vaya avanzando, vamos a colocar el caso de qué ocurre cuando un empleado a título personal violenta o genera alguna violación dentro del habeas data. ¿Ok? Lo vamos a mirar si responde la empresa o si responde el empleado. Así también, dentro de esa escala, lo que decíamos de la fuente, entonces, ya les dije, es quien tiene la información, es quien el depositario, que puede ser una persona natural, o puede ser una entidad, o puede ser una organización. Es decir, esa persona es la que se encarga de recibir toda esa información por parte del titular. Profe, ¿por qué recibe la información? Puede ser por una relación comercial. De pronto se necesita hacer una factura, se necesita firmar un contrato, ya hay una relación comercial. O puede ser por cualquier otro servicio. Llegó a apartar una cita médica, llegó a apartar una cita con un abogado, llegó a adquirir un cupo en una institución
educativa, ¿ves? Cualquier esquema donde se requiera todo lo que tiene que ver con entrega de información. Bueno, quien deposita esa información, a eso se le denomina fuente. Quien es el dueño de los datos se le denomina titular. Dicho de otra manera, los dueños de los datos son los clientes. Las fuentes son las empresas o las personas naturales que por su relación o que por el trabajo que lleven necesiten capturar ese tipo de información. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de este esquema, miren que hemos venido hablando, o durante la clase yo les he venido diciendo la palabrita de dato, dato, dato. Profe, pero ¿y entonces qué es un dato? Un dato, chicos, no es ni más ni menos que información vinculada a una o varias personas que pueden asociarse para formar una persona jurídica. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, el nombre es un dato personal, el número de cédula es un dato personal, la dirección de esa persona es un dato personal, el número de teléfono de esa persona es un dato personal, el estado financiero, si dentro de la empresa en la que yo estoy trabajando se necesita eso, eso es un dato personal. La historia clínica de una persona es un dato personal, es información personal de esa persona. Ahora, profe, y en el caso de las personas jurídicas, lo mismo. Una persona jurídica tiene un nombre, Asesorías del Norte tiene un nombre, Asesorías del Norte tiene un NIP, que es un número de cédula, Asesorías del Norte tiene una información bancaria, Asesorías del Norte tiene una información financiera, una declaración de impuestos, todo eso son datos que pertenecen a esa persona jurídica. Entonces, ya sabemos, toda aquella información perteneciente a una o a varias personas asociadas se le considera dato personal. Puede pertenecer a alguien natural o pueden pertenecer a alguien jurídico. Debemos tener claro esas dos partes. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con todo este esquema de los datos, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes tipos de datos. Esos datos pueden ser públicos, o yo me puedo encontrar con un dato semi privado o me puedo encontrar con un dato completamente privado. Profe, y el acceso a esa información va a depender de si es público, si es privado, de si es semi privado. ¿Ustedes qué creerán? ¿Será que dependiendo del tipo de dato que sea, va a depender la naturaleza o la forma como yo puedo acceder a esos datos o la divulgación que yo puedo hacer de esos datos? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que si un dato por ser público o por ser semiprivado o por ser privado tiene un manejo diferente? Sí, profe. ¿Por qué? Porque yo diría, bueno, el nombre es un dato y creo que puede ser público porque no está influyendo en una cosa como que el nombre es uno público. El privado podría ser como el número de cédula o un número de teléfono. O sea, el ¿Y público se será le que la puede decir un... repercusión legal con respecto al manejo de esa información, Frank, se hace diferente si es público o es privado? No, profe, yo creo que al igual también debe mantenerse bajo reserva. Bajo reserva. Listo, pues. Vamos a mirar entonces cada uno de esos esquemas. ¿Por qué hay un público? ¿Por qué hay un semiprivado? ¿Y por qué hay un privado? ¿Qué debo yo como futuro secretario, como futuro asistente administrativo, tener en cuenta a la hora de la manipulación de estos datos? ¿Qué me puedo permitir y qué no me puedo yo permitir dentro de ese esquema? Eso es lo que vamos a estar mirando ahora. Entonces, dentro de esa escala, cuando nosotros hablamos de datos públicos, estamos hablando de aquellos datos que están contenidos en documentos públicos. Profesora, ¿y cómo sé yo cuando un documento es público? Porque es de carácter visible para todos. Un contrato que firma la administración municipal es público. Yo como ciudadana tengo derecho a mirarlo, tengo derecho a saber con quién se firmó ese contrato, de cuánto fue el monto, quiénes estaban involucrados, qué estipula ese contrato que se hizo, porque esos son bienes públicos.
Cuando se hace una sentencia, pero ya ha sido ejecutada, yo puedo ir al juzgado, yo puedo tener acceso a esa sentencia o puedo entrar a la base que ellos tienen en internet y puedo mirar qué pasó, quiénes estuvieron involucrados. ¿Por qué? Porque ya eso es de carácter público. Cuando tiene que ver con el estado civil de las personas, el estado civil de las personas es completamente público. Yo tengo derecho a saber si alguien es soltero o es casado. Eso no es una reserva. El pasado judicial de una persona, yo puedo consultarlo, yo puedo verificar porque de pronto vaya a ingresar a mi empresa, porque de pronto vaya a ingresar a mi institución, porque de pronto vaya a ingresar como cliente y resulta que de pronto lo que yo voy a hacer es darle un crédito o es un dinero o lo voy a poner a cargo de mercancía, de producto. Yo necesito saber con quién estoy yo lidiando. Esos son datos públicos y por ser datos públicos basta con que yo tenga el nombre de la persona y yo acceda y puedo admirar esa información. Basta con que yo tenga el código de identificación de la sentencia, yo puedo entrar y mirar qué pasó en esa sentencia. Basta con que yo tenga el número de identificación del contrato, yo entro y miro qué fue lo que ocurrió, qué hicieron en ese contrato. Es decir, no hay nada que me restrinja a mí como ciudadano acceder a esa información. Y de la misma manera, no hay nada que les restrinja a ustedes, si son ustedes los que están trabajando en la empresa y alguien llega a solicitar información pública, ustedes pueden brindársela, ustedes pueden darle esa información porque a ustedes no va a haber ningún componente legal que en ese momento lo sancione por la información que usted está brindando, ¿ok? Entonces, de esa misma manera, existen entonces los datos semiprivados. Entonces, los datos semiprivados tienen otro esquema. Son esos datos que no tienen naturaleza íntima, que no tienen naturaleza reservada para una persona, pero que no son del todo públicos. Entonces, dentro de ese mismo esquema, yo puedo hacer la divulgación de esa información y no solamente esa información la puede divulgar el titular, sino que también la pueden divulgar ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, mi nombre es un dato semi-privado. ¿Qué quiere decir eso? No es del todo público, puesto que me pertenece a mí, pero no quiere decir que para que alguien pueda insertar mi nombre en una base de datos, para que alguien pueda solicitar mi nombre, necesito un permiso por parte del titular, porque es un dato semipúblico. El dato financiero y crediticio, eso que ocurre cuando ustedes llegan a sacar un plan de teléfono, en el cual les van a dar un teléfono caro, o cuando ustedes llegan a sacar muebles a un almacén, que automáticamente llegan y consultan si ustedes están reportados en Data Crédito. Ese es su estado crediticio. Van a mirar si Dali Barrera, si Aldair, si Franci Loraine están reportados en Data Crédito, cómo es su historial crediticio, si tienen o no tienen un historial crediticio. Ese dato es semiprivado. ¿Por qué es semiprivado? Porque no solo el titular puede autorizar que se acceda a ellos, sino que hay entidades autorizadas a consultarlo. Ahora, no es que yo pueda llegar y automáticamente consultar cuál es el estado financiero de Aldair, cuál es su estado crediticio. No. Si mi empresa, por la naturaleza comercial que tiene, necesita, por ejemplo, supongamos que ustedes mañana más tarde estén trabajando como asistentes administrativos o como secretarios de entidades como Folcrédito, que son, o Crezcamos, que también tienen el mismo esquema, donde ellos se dedican a hacer microcréditos. Entonces, para hacer los microcréditos, ellos primero deben estudiar el historial crediticio del cliente. Entonces, llega Aldair, tiene un portal, la empresa Crezcamos, Aldair trabaja ahí como asistente administrativo, llego yo a solicitar un microcrédito, Aldair me pide todos mis datos, me pide mi nombre, me pide mi número de cédula. Entonces, Aldair llega y los ingresa en una base de datos.
y consulta en esa base de datos si yo estoy reportada en Data Crédito, si yo tengo historial crediticio y cómo ha sido mi comportamiento crediticio. ¿Por qué lo hace? Porque la naturaleza comercial de la empresa para la cual Aldair trabaja necesita consultar esa información. Entonces, están autorizados para acceder a esa información. Por lo tanto, Aldair no está afectando el habeas data mío. ¿Por qué? Porque la naturaleza de su empresa le permite a Aldair hacerlo. Es decir, él no está cometiendo un delito dentro de ese esquema. El número de cédula también es semiprivado. Ante todo aquí en Colombia, digamos que es el dato que de más uso se vuelve. Porque nosotros vamos a hacer una compra al supermercado, tenemos que suministrar el número de cédula. Vamos a solicitar una cita médica, tenemos que solicitar el número de suministrar el número de cédula. Cualquier tipo de procedimiento administrativo que nosotros vayamos a hacer en Colombia, tenemos que suministrar el número de cédula. Pero igual yo sigo teniendo manejo de ese número de cédula. Y la empresa que me está solicitando a mí en ese momento mi número de cédula, mi nombre completo, me tiene que garantizar a mí que esa información no va a salir de dominio de ellos, que esa información va a estar en la base de datos de ellos. La única forma que ellos cedan esa información o que ellos divulguen esa información es que yo haya firmado un documento donde los autorizo a ellos a hacer con esa información lo que ellos quieren. Que por eso es que uno tiene que tener tanto cuidado, chicos, y espero que a partir de hoy, cuando ustedes suministren su información, estén muy pendientes de eso. ¿Por qué? ¿Para qué les están pidiendo ustedes esa información? Ustedes no pueden andar suministrando su nombre, su número de cédula, sin ustedes saber cuál va a ser la finalidad de esa información. Y sin ustedes saber qué tanto permiso le están dando ustedes al depositario o a la fuente de esa información para manejo de esos datos que ustedes le están suministrando. Y cuando ustedes entren a trabajar, ustedes tienen que saber cuáles son las políticas de manejo de información que tiene la empresa para la cual ustedes trabajan. ¿Qué tanto están ellos respetando el esquema de resguardo? ¿Por qué? Porque a la hora de que se dé un proceso legal, ustedes se pueden ver involucrados, puesto que ustedes son los que están ejecutando el servicio al cliente. Entonces, dentro de ese mismo esquema, entonces viene lo que se le denominan los datos privados. Profe, ¿qué son los datos privados? Como su nombre lo indica, son datos de naturaleza íntima o reserva. Solo me pertenecen a mí como titular de esa información, únicamente. Entonces, dentro de esa escala, ¿cuáles entran, profesora? La historia clínica. Si ustedes llegan a trabajar como secretarios o asistentes en una oficina, en un consultorio, en una clínica, ustedes por nada del mundo le pueden suministrar la historia clínica a un tercero. Ustedes solamente le pueden dar la historia clínica al titular de la historia clínica o a aquella persona que se presente con un poder debidamente firmado y con la fotocopia de la cédula de esa persona. Solamente ahí es donde ustedes podrán darle esa información a quien lo vaya a solicitar, que sea el titular de la historia clínica o que sea un tercero con un poder firmado. Profesora, ¿y qué pasa si yo no cumplo eso? ¿Qué pasa si yo llego y le suministro la información? Pues usted, uno, se puede ver involucrado en un problema legal porque suministró información privada y eso tiene un componente legal, puede ir preso si la persona demanda. Y dos, la empresa para la cual usted esté trabajando puede ser una EPS, puede ser una empresa privada, puede ser un consultorio privado, lo pueden votar porque es causal de despido, porque ustedes debieron tener en cuenta este componente de que todo lo que tiene que ver con habeas data, es decir, información o datos personales, cuando es de carácter privado, tiene un componente legal y yo no puedo suministrarlo a menos que cumpla con el esquema legal. Por eso era que les decía que ustedes tienen que aprender a conocer las políticas de manejo de información de la empresa. Pero independientemente de la política de manejo de información de la empresa, está la política general de manejo de información, que es esta la que yo le estoy dando acá. No es que porque en ese consultorio el médico no le importa y él al que llegue le entrega la historia clínica, no.
Eso no funciona de esa manera. Todos tienen que, digamos que el esquema se respeta independientemente de las políticas internas de cada empresa. Existe una política externa general, que es la que yo les estoy explicando hoy, y existe el esquema privado, el que crea cada empresa, el que adecua cada empresa. Entonces, asimismo, la dirección llegó, por ejemplo, supongamos que llega Fran a la oficina de Loraine y resulta que a la oficina donde trabaja Loraine llega una chica que a Fran le gusta mucho. Y resulta que Fran llega y le dice, como es amigo de Loraine, oye Loraine, mira, yo quiero que tú me des la dirección de fulanita, yo sé que tú debes tenerla aquí porque como ella es clienta de acá, yo sé que tú debes tener esa información y que me des el número de cédula y que me des su número de teléfono. Si Loraine llega y le suministra esa información a Fran y la muchacha se da cuenta que Loraine lo hizo, Loraine se puede meter en un problema legal. Porque si ella lo demanda, Loraine violó el principio de habeas data. Y a nivel de la empresa puede tener la repercusión de que a ella la pueden votar porque también es causal de despido. ¿Por qué? Porque Loraine puede que ella tenga acceso a esa información, pero resulta que para ella podérsela suministrar a Fran, necesita la autorización de la titular de esa información, es decir, de la dueña de esos datos. Porque Loraine solamente es una depositaria y está solamente autorizada para dar el manejo que el titular indicó, es decir, todo aquello que tenga que ver con el contexto de la empresa, ya que otra persona venga a solicitar la información y Loraine se la dé, ya eso es un delito. ¿Ok? Entonces, quiero que esa parte les quede muy clara. Profe, Dime, Fran. profe, disculpe, no sé si se sale de la clase, pero ¿qué beneficio tiene esa persona que ha sido perjudicada por la divulgación de sus datos privados? Bueno, depende porque si fue a nivel de una empresa, incluso se puede ir por el lado del corte económico. Yo puedo autorizar que me indemnicen. Porque, por ejemplo, supongamos que, volvemos al mismo ejemplo, supongamos que Leonardo trabaja en un consultorio, y eso lo vamos a mirar ahorita más adelante también. Leonardo trabaja en un consultorio y Leonardo llegó y conversó contigo porque tú eres su amigo y yo he ido a ese consultorio y resulta que a mí me diagnosticaron X enfermedad. Eso es privado, es mi historia clínica y Leonardo te la está informando y resulta que tú llegas y lo divulgas y eso llega a oídos de Asesorías del Norte y me ocasiona que a mí me voten me voten de mi trabajo. Y yo comienzo a investigar y descubro, llego donde tú estás y te indico, a ti, ¿quién te suministró esa información? ¿Quién te dio esa información? Si esa información solamente la sabía el médico y yo. Y tú llegas y me dices, no, a mí me la suministró Frank, que es el asistente o que es el secretario del doctor Luis. Yo a Fran lo demando y dependiendo del daño que Fran me haya ocasionado a mí, eso se mide de acuerdo al daño que se le haya ocasionado al titular de los datos, yo lo puedo demandar y puede ser una demanda de carácter económico, de indemnización. ¿Oíste? Eso va a depender del tipo de información que se haya dejado filtrar. Por eso es que es tan importante que se tenga en cuenta este tipo de información. Yo no sé si ustedes escucharon, hace más o menos unos 3, 4 años, hubo un escándalo porque unas personas de acá de Ciénaga y otras personas de Santa Marta trabajaban en un banco y estaban involucrados en suministrar información, números de cuenta, nombres, montos de esas cuentas y los titulares de esa cuenta a una banda que se dedicaba a extorsionar. Y esas personas fueron presas. ¿Por qué? Porque violaron el principio de confidencialidad del habeas data. Ellos están en la obligación. Todo empleado que trabaja en una empresa está en la obligación, es un deber legal, ni siquiera es porque quiera o no quiera sumarse a él, es un deber legal que deben respetar. No pueden violar el principio de confidencialidad. Solamente las personas autorizadas por los usuarios son los que pueden conocer esa información. Solamente puede ser manipulada para fines
de la empresa, para fines de funcionalidad de la empresa. Sus datos, por ejemplo, los datos suyos, la base de datos que Asesoría del Norte tiene de ustedes, tiene unos componentes privados, tiene unos componentes públicos y tiene unos componentes semiprivados, y se los voy a mencionar. Vamos por el público. Cuando ustedes se gradúan, Asesoría del Norte le pasa una lista a la Secretaría de Educación de los graduandos. Se pasa un acta donde están todas las personas que se graduaron, aparecen sus nombres. Eso en ese momento comienza a ser un documento público. ¿Por qué? Porque es la base de datos de esos profesionales que Asesoría del Norte está arrojando. Semiprivados, las notas de ustedes. Cuando ustedes lleguen a otra universidad, esa otra universidad puede solicitar la sábana de notas de ustedes. Semiprivado, el comportamiento de ustedes. Yo puedo solicitar a otra institución educativa que me entregue un reporte comportamental de ese estudiante, ese semiprivado. Privado, su nombre completo, su número de cédula, la dirección de ustedes, el número de teléfono de ustedes. Ya eso pasa a ser esquema de ustedes personal. Pero si ustedes a la hora de firmar la orden de matrícula, Asesorías del Norte tiene una cláusula, estoy colocando un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, que dice que está autorizado a hacer todo lo que bien convenga con la información que ustedes están suministrando. Ustedes ahí sí no pueden hacer nada, porque ustedes están autorizando. Pero eso no aplica, por ejemplo, para una historia clínica, porque ya eso es de carácter íntimo y me puede perjudicar. No es que un médico pueda andar divulgando mi historia clínica cuando nosotros estemos dentro de ese esquema. No es que ustedes como empleados de una EPS o como empleados de un consultorio o de un médico, ustedes puedan divulgar información perteneciente a esa persona. ¿Ok? Listo, pues. Chicos, dentro de un minutico se va a cortar la comunicación. Por favor, ingresen nuevamente de inmediato, y es al mismo link. ¿Oyeron? Que algunos demoran de pronto a veces en ingresar. Seguimos entonces aquí. ¿No tienen ninguna otra pregunta hasta ahí, hasta ese punto? ¿Cómo saber, dentro de ese esquema, cómo saber que un dato personal es sensible? Que era lo que Fran me preguntaba ahora, profe. Entonces va a depender de la sensibilidad. ¿Qué tanto daño se le puede ocasionar al titular de esa información con la divulgación de la misma? Eso se le denominan datos sensibles. Quedamos en el punto donde yo les decía de cómo saber que un dato personal es sensible, porque ese dato personal, o sea, no es lo mismo que yo suministre el dato de Fran, su nombre. Yo no le estoy ocasionando un daño a Fran, estoy suministrando su nombre. Pero si yo suministro un dato sensible de Fran, un dato muy íntimo de Fran, ahí es donde yo voy a comenzar a medir el grado de sensibilidad. Entonces, hay 3 ítems que yo debo tener en cuenta. El primer ítem es ¿cuál? Si el dato se refiere a la esfera más íntima de la persona. Por ejemplo, supongamos que tenemos un señor que se llama Pepito, y Pepito es un homosexual reservado. Es un homosexual. Nadie sabe que Pepito es homosexual. Solamente lo sabe la psicóloga para la cual yo trabajo y yo que soy su secretaria porque tengo acceso a su historia clínica. Pepito va allá para lidiar con su problema porque él no se acepta como es y ante la sociedad él tiene que mantener la reserva. Resulta que eso es algo muy íntimo de Pepito, su condición sexual. Cada quien define cómo la lleva. Eso es algo mío, propio. Yo decido cómo lo llevo. Yo decido si quiero ser hetero, yo decido si quiero ser bi, yo decido si quiero ser homo. Eso es decisión mía. Para Pepito ha sido un choque, entonces él vaya y yo trabajo allá. Eso es un dato íntimo de él. Resulta que Pepito trabaja como docente en un colegio de corte ultraconservacionista. Trabaja en un colegio de esos en los cuales los valores, los principios, la familia es lo primero. Y yo filtro la información y resulta que en el colegio de Pepito se enteran y a Pepito eso le cuesta el trabajo. Mire la causa tan grave que yo le he ocasionado a Pepito, porque llegué y hablé de más
con una amiga que tengo yo que se llama Juanita y le dijo, oye, ¿sabes? Pepito, el profesor, el que llega todo encorbatadito así, todo serio, es homosexual. Y si vieras todo lo que le cuenta a la psicóloga, es que si yo te... Y comienzo a decirle todo lo que yo vi ahí en esa historia. Resulta que dentro de ese mismo esquema, entonces a Pepito eso lo llevó a que lo discriminaran. Miren cómo esa divulgación de ese dato sensible, yo le ocasioné todo ese contexto y todo ese daño a Pepito. ¿Será que yo violé el habeas data de Pepito? Sí, señora. Claro, porque ¿qué hice yo, Aldair? Claro que sí. Por reveló un dato, claro, un dato confidencial. Y aparte de que era confidencial, era de carácter ¿qué? Sensible. Quiero que tengan muy en cuenta esa parte, ¿oyeron? Ustedes hoy en esta clase y de aquí de esta clase, ustedes se tienen que ir hoy conscientes de la responsabilidad que ustedes van a tener en su área de trabajo con la información que ahí se maneja. La información es de carácter privado y lo que en una empresa se trabaje, lo que en una empresa se haga es de esa empresa. Incluso con la pareja con la que ustedes vivan, ustedes deben tener cuidado si suministran información de carácter sensible. Si de pronto tienen mucha confianza con su esposa, con su esposo, indicarle, hey, yo te estoy comentando esto, pero cuidado va a salir de tus oídos, cuidado va a salir de tu boca esto porque es perjudicial. Si de pronto a usted le cuesta muchísimo reservarlo por aquello de la naturaleza humana, pero lo ideal es no suministrar información del área de trabajo, chico. Y entre más sensible, más reservado debe ser uno con esa información, porque entonces uno se puede ver involucrado en una violación de confidencialidad de información. Entonces, asimismo, dentro de esa escala, cuando nosotros estamos mirando, cuando el cliente llega a la empresa, tiene derecho a saber para qué se va a utilizar la información que yo le estoy solicitando. Me llegó la señora María a la empresa, yo le estoy solicitando su nombre, yo le estoy solicitando su número de cédula, su dirección, su teléfono, y resulta que doña María es tan desconfiada como yo. Y doña María llega y les dice, joven o señorita, ¿usted me puede decir para qué necesita usted esos datos que me está solicitando? Usted como empleado está en la obligación de decirle a la señora María, lo que ocurre es que por políticas de la empresa y para poder llevar una base de datos adecuada, donde nosotros llevemos su solicitud, su registro, los fines administrativos de la misma, para eso es que yo necesito sus datos. Porque si en un futuro usted necesita que yo le suministre una certificación, que yo le dé a usted una constancia de que usted es nuestro cliente, que yo le dé a usted una constancia de cómo ha sido su comportamiento crediticio, por decir algo. Entonces, para eso yo voy a necesitar tener todos esos datos suyos. Esa es la finalidad, señora María. Y llega la señora María y le dice, ¿y ustedes sí me garantizan a mí que esa información no vaya a dar a ningún lado? Entonces ustedes lleguen y le dicen, claro que sí, señora María. Es más, mire, ahora aquí en este documento que usted me va a firmar, ¿sí ve esta letrica pequeña que está acá? Ahí nosotros nos estamos comprometiendo a que esa información va a ser confidencial. Solamente va a ser para manejo de la empresa y manejo suyo cuando usted a bien lo requiera. ¿Sí ven? Es ese informarle al cliente de forma clara, de forma precisa, de forma concisa, ¿para qué yo estoy solicitándole esa información? ¿Cuáles son los fines que yo tengo con esa información? ¿Ok? ¿Por qué, profe? Porque el cliente tiene derecho, porque esa es su información, porque legalmente y constitucionalmente así corresponde, porque la empresa y los empleados que trabajan en ella tienen que decirle al cliente cuál es la finalidad, para qué es esa información. ¿Ok? Listo, pues. Asimismo, existe lo que se le denomina el principio de circulación restringida. ¿Qué es eso del principio de circulación restringida, profesora? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que cuando yo tengo la información, a menos que la información sea pública, óiganlo bien,
a menos que la información sea pública. Trabajan ustedes en un juzgado, que amén, ojalá que así sea. Trabajan ustedes en un juzgado, son la secretaria o los asistentes de ese juzgado, y resulta que ustedes necesitan suministrar información. Entonces, principio de circulación restringida. Si en ese juzgado se hizo una sentencia, ahí se tomaron los datos de esa persona, los que estuvieron involucrados, nombre, dirección. Ese principio de circulación, ¿qué indica? Si la información es de carácter público, miren, en ese expediente se consignó el nombre de la persona, número de cédula de esa persona, lo que se estuvo manejando, el caso que se dio, uno puede permitir que esa información circule. Va a ser una información de carácter público. El que quiera llegar y mirar la sentencia, ahí van a estar los nombres de las personas que estuvieron involucradas y todo lo demás. Yo no estoy violando el principio de circulación. Pero, miren acá, si la información no es de carácter público, sino que es de carácter privado o semi-privado, los datos personales no podrán ser accedidos por internet por todas las personas. Solamente podrán acceder a ellos quienes estén autorizados, es decir, los titulares o los usuarios autorizados para ello. Por ejemplo, lo que ocurre con Asesorías del Norte. Asesorías del Norte tiene una base de datos, tiene un software, tiene un programa al cual los docentes accedemos a través de una plataforma. Esos datos de ustedes se introducen en esa plataforma. Esos datos de ustedes son manejados por nosotros, por los docentes, son manejados por el personal administrativo. ¿Pero por qué? Porque hacemos parte de la empresa. No quiere decir que cualquier persona va a poder acceder a esos datos que están montados en ese software de Asesorías del Norte, porque nosotros estaríamos violando el principio de habeas data de ustedes. Cuando ustedes estén trabajando en una empresa, ustedes también deben estar pendientes de ello. Es que resulta que yo por adelantar trabajo voy a llegar y me voy a llevar la información, la base de datos de mis clientes para adelantar trabajo desde la casa y resulta que yo dejo que terceros accedan a esa información. 1, estoy violando el principio de habeas data. 2, estoy manipulando, estoy sacando información de la empresa. 3, en ese momento yo estoy cometiendo un delito. ¿Oyeron? Entonces tienen que estar muy pendientes de eso, profesora. Entonces yo no me puedo llevar información. Si usted está siendo autorizado y si lo hace bajo las medidas correctas, es decir, va a garantizar que esa información no sufra ninguna alteración, sí lo puede hacer. Si no, no lo puede hacer. Tiene que estar autorizado para ello. El principio de seguridad, que era lo que yo le decía ahorita, está directamente relacionado donde yo tengo que garantizar las medidas técnicas necesarias para ¿qué, profe? Para evitar la adulteración de la información, para evitar la pérdida de esa información. Mira el ejemplo que les colocaba, me llevé la información y la dejé perder. Para garantizar las consultas por parte de los titulares o del personal autorizado, pero garantizar que el resto de las personas que no sean titulares o no estén autorizadas no puedan acceder a ella. Así también tengo que garantizarle a los clientes que no va a haber un uso no autorizado para la misma. Pongo el ejemplo. Resulta que ustedes tienen un amigo político que les está diciendo, mira, lléname esta planilla con nombres, número de cédula, para que me coloques unos boticos. Y yo veo ahí cómo te ayudo con un puesto. ¿Sabes que eso aquí en Colombia es lo que se maneja? Infortunadamente. Entonces llegan ustedes que trabajan en una empresa donde tienen acceso a una cantidad de nombres, direcciones y números de cédulas. Si ustedes llegan y colocan esos nombres, esos números de cédula y esas direcciones en esa planilla sin haber sido autorizados por el titular o los titulares, eso es un delito. ¿Oyeron? Están haciendo uso indebido de esa información. Así también dentro de ese esquema el principio de confidencialidad. Si ustedes ven, digamos que todo está relacionado. Un esquema se va relacionando con el otro de una vez.
¿Qué es el principio de confidencialidad? Que tanto las personas naturales que trabajan en esa empresa como las personas o la persona jurídica, que eso era lo que yo les decía a ustedes como empleado tienen una responsabilidad y la empresa como persona jurídica tiene una responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué, profesora? De mantener y garantizar la reserva de esa información, que esa información no va a salir de ahí, que el ORAINE no puede estar informando cuáles son los estados financieros, que Leonardo no puede estar indicando cuál es el estado de salud de los pacientes, que Aldair no puede decir cuál es la dirección de Juanita, de Pepito, de Carlitos, que Fran no puede informar cuál cliente tiene un buen comportamiento crediticio y cuál cliente no tiene un comportamiento crediticio, porque todas esas informaciones que yo acabo de mencionar son de carácter privado y tienen que garantizar ustedes que esté a buen resguardo. Y de no ser así, no solamente pueden ver involucrados en una demanda, no solamente pueden ir presos, sino que también pierden el empleo dentro de ese esquema. Entonces, dentro de esa misma escala, se encuentra lo que se llama el deber de la confidencialidad. ¿Cuál es el deber de la confidencialidad, profesora? Ser responsable de quienes intervienen en la información, ser responsable de quienes están a cargo del tratamiento de la información, ser responsable de guardarla y de mantener la confidencialidad. Si ustedes en un futuro pueden pasar 30 años, 40 años, ustedes necesitan los datos que ustedes dejaron en el colegio donde ustedes se graduaron de bachillerato, el colegio está en la obligación de suministrarlo. ¿Ve? ¿Por qué? Resguardo. Entregar esa información porque ustedes van a ser los titulares de la misma dentro de esa escala. Entonces, asimismo, cuando nosotros estamos en este esquema, ustedes se van a encontrar con algo que se denomina los principios de seguridad informática. Profe, ¿cuáles son esos principios de seguridad informática? El primer esquema de principio de seguridad informática es la integridad. Es decir, toda la información que está ahí se tiene que mantener de forma íntegra. Solo puede ser divulgada, solo puede ser alterada por personal autorizado. Resulta que yo tengo un hijo estudiando en X colegio y Leonardo es el secretario de ese colegio. Y mi hijo perdió una asignatura y yo sé que Leonardo tiene acceso a la base de datos. Yo llego donde Leonardo y le digo a Leonardo, Leonardo, yo te doy ahí algo y tú me haces el favor y le cambias la nota al hijo mío. Y Leonardo llega y accede. Leonardo está violando el principio de integridad de la información porque él no está autorizado para hacer esos cambios. Eso no le compete a él. Él puede ingresar, pero a la hora que la institución se dé cuenta que cometió, uno, falsificación en documento y dos, alteración de información. Violó un principio de seguridad informática de los datos. El otro esquema es la confidencialidad, que era el que yo les hablaba ahorita. Y el tercer esquema es lo que tiene que ver con la disponibilidad. Siempre que un cliente llegue a solicitar información que le corresponda a él, ustedes como futuros ejecutores de atención al servicio al cliente están en la obligación de suministrarse. La profesora, de inmediato, si es un dato que se puede suministrar en el acto, por supuesto que de inmediato. Si no, existen unos términos administrativos, existen unos parámetros, que eso lo vamos a trabajar ahora en el módulo que viene, que se llama elaboración de documento, donde yo les voy a indicar a ustedes con cuántos días ustedes cuentan desde el punto de vista administrativo para responder a una información, porque también existen unos parámetros. No es que el cliente habló y yo voy a volar de una vez, no, legalmente, así como existe un esquema que ampara al cliente, también existe un esquema que ampara a la empresa desde el punto de vista administrativo, porque hay unos procesos administrativos, no siempre la información se puede entregar de una vez, ¿ok? Entonces, dentro de esa misma área, miramos entonces, vamos a redondear toda la idea para que repasemos lo que hemos estado trabajando hoy entonces. Dentro de este mismo esquema, de acuerdo al habeas data, las personas titulares, miren la pregunta, de una información tienen derecho a pedir copia o certificaciones de la misma. ¿Quién me responde? Sí, profe, porque ellos Sí, profe. son los dueños de ellos.
Correcto. Loraine puede llegar a una asesoría del norte a pedir información sobre eso, ¿no es cierto? La señora María, que es clienta Sí, de la incluso, oficina. Dime, Loraine. Dime, Loraine. profe, incluso a que de pronto me hagan alguna corrección en algún certificado, para que me lo actualicen. Correcto, muy bien. Y bueno, también tengo derecho a que eso no sea divulgado. También tienes derecho a que eso no sea divulgado. Cualquier persona que no sea titular de los datos puede llegar a solicitar información y la empresa está en la obligación de suministrarla. No, es un Cualquier delito. persona. Dime, Fran. No, profe. No, profe, porque es de confidencialidad de la persona, ya sea jurídica o natural. Pero acuérdense, hay que tener en cuenta si es un dato público o si es un dato privado, ¿oyeron? Quiero que tengan en cuenta eso, ¿oyeron? Porque yo puedo llegar a la registraduría y pasar un derecho de petición para que me suministren el número de cédula del señor fulano de tal, porque el señor fulano de tal cometió un fraude, en fin, lo puedo hacer porque es semi privado. ¿Qué no puedo hacer? De pronto llegar a un laboratorio a solicitar los resultados de Pepito sin ni siquiera yo conocer a Pepito, ¿ok? Debemos tener en cuenta esa parte. Profe, Dime, mijito. o sea, y también a quién se le suministra, porque si en una empresa, obviamente, de pronto, otro compañero mío de otro departamento que también trabaje conmigo, él me puede pedir de pronto la información de algún cliente para realizarle algo. También podría ser así, ¿verdad? Sí, pero yo debo tener en cuenta si ese compañero está autorizado para el manejo de esa información. ¿Se acuerdan? Para eso son los organigramas. Porque si de pronto es información confidencial, por mucho que ese compañero trabaje dentro de esa empresa, si no está autorizado para el manejo de esa información, yo no tengo por qué suministrársela. ¿Oyeron? Tienen que tener muy claro esa parte también. Eso va a depender para qué lo necesite y si está autorizado para ese manejo de información. ¿Okay? Asimismo, dentro de esa escala, ¿los datos públicos pueden ser conocidos por todos? Los datos... Sí, es un nombre, sí, profe. Listo. Siempre y cuando ustedes vean públicos, son datos que todo el mundo puede conocer. Son datos a los cuales todas las personas pueden acceder, ¿oyeron? Porque son datos públicos, por eso el nombre, públicos. ¿Y los datos privados a quién le pueden ser suministrados? Solo al titular o a quien al titular autorice. Solo al titular o a quien el titular autorice. Única y exclusivamente. Más nadie puede saber o se le puede suministrar esa información. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto que nosotros estuvimos trabajando hoy? ¿Qué ocurre si ustedes en algún momento, estando trabajando dentro de una empresa, suministran información sensible de un empleado? ¿A qué se expone? A un castigo legalmente, profe. A un castigo legal. ¿Qué más? ¿Será que pierden o no pierden el trabajo, Aldair? A que nos echan de la... Dime, Aldair. Claro, claro, automáticamente vas a ser expulsado de la empresa por dar información que es privada y sensible. Loraine, ¿será que el principio de habeas de habeas data está relacionado con la ética profesional? Profe, yo creo que sí, porque es algo que eso lo debería llevar la persona, pues. Leonardo, ¿será que dentro de ese principio de habeas data tú puedes cambiar las veces que tú quieras una información o un dato de un cliente a voluntad propia, si que el cliente lo autorice? Profe, no. Ok, porque ¿quién puede autorizar a que el dato sea cambiado o modificado? El titular, que es a quien pertenece. Correcto. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. ¿Oyeron? Esto está directamente, dime, Leo, ¿sí tienes audio ahora, papá? Leo tiene problemas con el audio. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero que a ustedes les queden claro? Miren como eso de lo que yo les hablaba a ustedes allá, cuando estábamos en la ética, que yo les decía a ustedes lo importante que es manejar un buen componente
un buen componente ético con respecto a todo aquello que ustedes manejen al interior de la empresa. Mire cómo eso está directamente relacionado con este manejo que ustedes tienen acá, ¿ok? Entonces, por favor, nunca se les vaya a olvidar esta. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Nos vemos entonces mañana, sin falta, desde las 3 de la tarde, ¿oyeron? Que estén muy bien. Cuídense mucho.